Me confirman los oficiales si es que pueden visualizar la presentación. Sí se puede ver, Nicole. Ya. Vamos a empezar el área de conocimiento. Como les mencionaba, una vez ya verificado el sílabus, los contenidos que vamos a verificar durante las clases. Esta presentación igual se les va a hacer llegar a los oficiales para que no tengan problemas. Igual está cargada en la página del CEDMIL, pero por si acaso yo también les voy a pasar al más antiguo, en este caso al Teniente Pandi, para que por favor les distribuya a los oficiales. Es el docente del paralelo, el capitán Albán va a ser el docente del paralelo C y D, y mi persona, oficiales, voy a ser su docente para el paralelo A y B. Cualquier situación, duda, estoy a las órdenes, yo me presento, yo soy el capitán de ingeniería Cleber Gonzalo Padilla Lascano. Actualmente estoy con el pase en la Academia de Guerra, y como le recalco, oficiales, para mí es un grato honor poder colaborar en esta área de conocimiento a su perfeccionamiento como oficiales y futuros capitanes del ejército ecuatoriano. Entonces, cualquier duda, oficiales, que tengan durante el transcurso de las clases, no duden en preguntarme. Si es que algún oficial tiene alguna inquietud, se puede hacer sin ningún problema durante las clases, y vamos a manejarnos de esa manera. Solamente me confirma a ver, teniente Arias, confirme, teniente Arias, ¿va a grabar las clases? Buenas tardes, mi capitán. Mm, Tardes. no le escucho, oficial, no sé si me podría repetir. Batallón número 2, mi capitán. No le copié, oficial, no sé si me podría repetir lo que me indicó por mensaje. Clase para el paralelo B. No le estoy copiando, oficial, no sé si me podría repetir. Perfecto, oficiales. Ya no habría inconveniente por esa situación. Ya, la recomendación, oficiales, teléfonos, situaciones especiales, le recuerdo que están en clases, oficiales. Si bien es cierto, no están de forma presencial acá en la Academia de Guerra, es de la misma manera este periodo virtual. Tengan presente la situación de llamadas, tengan presente la situación tal vez de actividades que están realizando sus unidades, deben estar 100% atentos a las clases que vamos a recibir estos 3 días para beneficio de ustedes, oficiales. Ya. A ver, ya les vamos a continuar con las normas de seguridad. Perfecto. A ver, ¿qué nos puede decir sobre las medidas de seguridad? A ver, ¿quién le visualiza acá? Dice Teniente David Camacho. No se le escucha, oficial.
Ahí se me escucha mi capitán. Afirmativo. ¿Qué nos puede decir de las medidas de seguridad oficial? Listo, mi capitán, que como medidas de seguridad tenemos primero estar en... No se le visualiza oficial. A ver, vamos a ver otro oficial. Teniente Puga. Puga. Teniente Puga, ¿qué nos puede decir de las medidas de seguridad? Mi capitán, buenas tardes. Una de las medidas de seguridad más importantes es que la seguridad nos damos nosotros mismos. Bueno, buen punto. Pero referente al video me hacía referencia yo. A Estoy ver. listo, mi capitán, no se escuchaba el audio. ¿No se escuchaba el audio? Estoy No, listo, solo no estoy. sé si solo fue mi problema o fue el problema en general, pero el audio no se escuchaba, mi capitán. Ya les voy a verificar ese asunto, oficiales, gracias. Bueno, lo que se refiere en este momento, oficiales, de la medida de seguridad, especialmente que hemos tomado en cuenta acá en la Academia de Guerra, es referente a la situación de sismos, por la particular que estamos teniendo varios temblores, ¿no es cierto?, en el país. De existir este inconveniente, oficiales en clases, inmediatamente suspenden las clases y ustedes, oficiales, con toda la tranquilidad y media seguridad, se desconectan de las clases y se trasladan a un lugar seguro, un lugar donde esté abierto, donde no tengan tanto riesgo de que algún escombro, pared, mampostería, techo pueda causarles algún tipo de inconveniente o daño. Entonces, en el caso de darse un sismo, ¿no? Independientemente del lugar donde estén, se suspendería inmediatamente las clases hasta que pase este particular. Listo, vamos a continuar. Ya. A ver, sobre las normas de comportamiento oficiales sobre las clases, especialmente cuando estamos en periodo virtual, oficiales, se recomiendan esos 12 puntos, pero vamos a reducirles a unos pocos, especialmente oficiales, tener presente siempre el control de sonido y micrófonos durante las clases, la asistencia, la puntualidad, no estar atento a clases, no como está ahí el teniente Cordones, me parece, Ortega, moviéndose ahí. Tengan presente que son clases virtuales, entonces tienen que prestar toda la atención. Muchas veces cuando son clases virtuales, inclusive uno tiene que ponerle más dedicación de lo que son clases presenciales. Entonces, esa recomendación, oficiales. La puntualidad, especialmente el control de micrófonos, llamadas telefónicas, tienen que tener presente situación oficiales como normas principales. Siguiente página. Ya. Bueno, oficiales, vamos a continuar. Tenemos el sumario de las clases, igual que el sílabus que se los mostró. Vamos a verificar lo que son generalidades. Vamos a verificar lo que son conceptos básicos. Vamos a verificar lo que son los tipos de muestra. Y vamos a verificar, por último punto, la medida de tendencia central y la graficación. Hay que tener en cuenta, oficiales, especialmente los oficiales que están en la ESPE, podría decir, hay muchos, ellos reciben inclusive estadística 1, estadística 2. Entonces, cabe recalcar, oficiales, que hay muchos programas, ¿no?, para graficación, inclusive para realizar esta situación. Inclusive se puede trabajar en Excel, con fórmulas, programando, se puede hacer macros para la situación del Excel. Pero en esta clase, oficiales, nos vamos a regir simplemente a las a los conceptos que vamos a verificar aquí en clases. Entonces, oficiales, si alguien conoce un poco más del tema, sería grato para mí, especialmente que nos haga conocer con el resto, para enriquecernos todos sobre la materia de estadística, que es una materia que la vamos a ver, lo ocupamos todo el tiempo, oficiales. ¿Algún oficial que tenga alguna pregunta, inquietud respecto al sumario, cómo se van a verificar los temas de estadística? No, perfecto, oficiales. Ya, la misma situación el teniente Pandi cuando se cumpla el tiempo, por favor, oficial. ¿A qué hora están teniendo receso? Si mal no recuerdo, están teniendo receso a las 3:40, ¿no es cierto? Sí, mi capitán, Sí, 15 mi y capitán. 40. Ya, que me hagan notar unos 10 minutos antes
poderle darle el receso correspondiente. ¿Se está escuchando el sonido del video, oficiales? ¿Me pueden No, mi confirmar? capitán, no se escucha. No se No escucha, se escucha. Ya. Bueno, esto le voy a solucionar después del receso para volverles a pasar el video. ¿Listo? Vamos a adelantar esta parte. Ya. A ver, oficiales, entonces vamos a empezar con las clases oficiales. Bueno, oficiales, como ya les mencionaba, la parte de estadística indirectamente se maneja en bastantes aspectos, Yo creo que cuando nosotros desarrollamos nuestras actividades en diferentes funciones, tanto los oficiales de arma, tanto los oficiales de servicios, pueden darse cuenta de la importancia de la estadística que a veces no la ocupamos o no la sabemos valorar, pero indirectamente siempre estamos realizando estadísticas. Ustedes saben que es una parte fundamental del área de matemáticas. Como les mencionaba, tal vez los oficiales que están estudiando en la ESPE reciban un poco más avanzado los temas de estadística, pero yo pienso que los temas que vamos a ver en estas clases les va a servir tanto a los que están estudiando en la ESPE, tanto a los oficiales de servicios, tanto a los oficiales de arma, tal vez otros oficiales que a veces no se les considera muy bien esta materia, pero es muy importante, la verdad, es muy importante para poder complementar la formación que nosotros tenemos. En este aspecto, oficiales, nosotros vamos a ver como generalidades que nosotros tenemos. Siempre todo proceso estadístico va a partir de datos. Va a partir de datos, eso tenemos que tener claro. Va a partir de datos, esa situación, esa información previa que nosotros está sin tabular, podría decirse, tenemos que procesarla. Una vez que nosotros procesamos, generamos decisiones y en esa generación de decisiones tenemos la información. Entonces, como les digo, siempre nosotros los datos que vamos a recabar, ¿no es cierto?, de cualquier problema, qué sé yo, caso que vamos a ver que se dan en las unidades, siempre tienen que ser procesados oficiales, ¿no es cierto? A nosotros procesamos, generamos decisiones en base al procesamiento de datos. Y una vez que esto ya está procesado y tomado la decisión, nosotros generamos una información que nos va a servir para varios campos. Nos va a servir, por ejemplo, para sacar especialmente conclusiones. Al momento que nosotros estamos trabajando con estadística oficiales, nosotros siempre buscamos tener información procesada oficiales o información procesada que nos va a servir para procesos posteriores, para procesos futuros o tal vez para verificar cómo estuvimos realizando procesos anteriores. Entonces, algo muy importante tener en cuenta esta primera diapositiva oficiales, que nosotros siempre primero vamos a obtener datos. Estos datos no están procesados, vamos a procesar datos, sobre la marcha vamos a tomar decisiones y finalmente vamos a tener información oficiales, información estadística. Esto es algo, como les digo, general, lo que les estoy diciendo, vamos a ver posterior esto un poco más a detalle, señores oficiales. A ver, algún oficial que nos pueda permitir dando lectura, por favor. Firme, mi capitán. Nombre oficial. Su nombre oficial. Teniente Peláez Pablo, mi capitán. Teniente Peláez Pablo. Continúe, por favor, oficial. La estadística nos permite. No podemos administrar lo que no se mide. Si no se puede medir, no se puede controlar. Si no se puede controlar, no se puede gestionar. Si no se puede gestionar, no es posible mejorar. La falta sistemática o ausencia estructural de la estadística en cualquier organización impide una adecuada administración de la misma. Perfecto. ¿Algún oficial, por favor, que nos quiera dar su percepción sobre lo que nos permite la estadística? Continúe, Teniente Procel, José, por favor. Mi capitán, buenas tardes. Señores oficiales, buenas tardes. En esta reflexión nos está indicando que la estadística es un punto de control para realizar diversas actividades y que la falta o la ausencia de la estadística en cualquier tipo de situación, organización específicamente, dificulta la operación de las mismas. Nos está dando a conocer de una manera reflexiva la importancia de la estadística. Solicito a mi capitán.
Muchas gracias, oficial. ¿Alguien más, por favor, que nos pueda dar su punto de vista sobre estos conceptos? Mi capitán, solicito teniente Tapanta, mi capitán, no sé si estoy bien, pero más que todo enfocado en la investigación. Lo que entiendo por este contexto es que la estadística es la base de toda investigación, tanto para dimensionar el tipo de investigación que vamos a hacer y para tener buenos resultados, así como mejorar, gestionar y todo eso, mi capitán. Perfecto, perfecto. ¿Qué nos puede decir el teniente Alfaro, por ejemplo, de esa diapositiva? Solicito, mi capitán, que nosotros debemos tener una estructura estadística para poder tener una buena organización en cualquier campo que necesitemos, mi capitán. Perfecto, oficiales. Bueno, eso es lo que nos permite siempre la estadística, oficiales, y en sí todas las ramas, en este caso de la matemática. Por ejemplo, cuando nosotros estamos cumpliendo la función de rancheros, por ejemplo, siempre una buena administración, medir, controlar, gestionar lo que se está realizando, tanto en la compra de alimentos, tal vez, nos va a permitir mejorar, oficiales. Entonces, eso nos permite la estadística de forma indirecta, oficiales. Nos permite siempre medir, nos permite controlar, nos permite gestionar y por ende nos permite mejorar. Siempre nosotros oficiales tenemos que tener presente que todo lo que nosotros verifiquemos acá a nivel estadístico se debe aplicar tanto a su vida profesional y créanme oficiales que muchas de las veces les va a ayudar bastante, bastante en las funciones que ustedes desarrollen. Tener en cuenta estos conceptos, tener en cuenta los beneficios que tiene la estadística, les va a permitir a ustedes oficiales poder mejorar en sus funciones como oficiales, indistintamente la que sea. Tal vez no por su especialidad. Generalmente yo lo que sabía escuchar es que no nos va a servir mucho, pero la verdad, oficiales, el conocimiento de esta parte de las matemáticas es indispensable, especialmente en las funciones que nosotros nos desenvolvemos a nivel, especialmente que nosotros somos los que estamos encargados, como les mencionaba, del rancho. Muchos de ustedes han cumplido funciones, por ejemplo, de administrador de contratos, tienen que verificar planillas, tienen que verificar compra de insumos que les pone a comprar una situación. Y créanme que nosotros, con los insumos que nosotros vamos a aprender durante este curso, podemos realizar un control, podemos gestionar y les va a ayudar a ustedes a evitarse, y créanme, un sinnúmero de problemas, aunque pareciera, como les digo, aunque no pareciera cierto, lo que nos permite la estadística es un sinnúmero de ventajas. Entonces, oficiales, yo les invito igualmente nuevamente a que cualquier duda, inquietud, lo tomen en cuenta y más que todo, oficiales, a que esto que se les va a explicar durante estas clases no lo tomen solamente como que simple, es solamente para el curso, ¿no? Tómenlo por favor, oficiales, para que ustedes lo puedan administrar y lo puedan aplicar durante sus actividades. Ya. Vamos a ver algunos oficiales, algunos ejemplos actuales que están en este momento, por ejemplo, en el país. Por ejemplo, ¿qué nos permite la estadística de forma rápida? Como yo les mencionaba, ustedes al abrir las noticias, al verificar, por ejemplo, cualquier noticia relevante del país, siempre va a terminar o va a cumplir con datos estadísticos. O sea, eso es siempre, por ejemplo, cuando ustedes están siempre exponiendo generalmente en las brigadas o en los batallones o estén realizando el informe de gestión, siempre ustedes van a terminar con datos estadísticos indirectamente. Por ejemplo, en el caso de los ingenieros, por ejemplo, el número de proyectos que realizó la brigada de mantenimiento. En el caso, por ejemplo, de los servicios, la cantidad de combustible que se consumió, por ejemplo, en el mes de septiembre, los meses del año. Es decir, si ustedes son un poco más detallistas, siempre está la estadística involucrada, tanto a nivel de eventos del país como a nivel interno de nosotros como militares. Siempre se va a incidir, por ejemplo, estos temas estadísticos. Por ejemplo, aquí, para darles una explicación, tenemos nosotros el número de feminicidios que se realizaron en el año 2022. Y se le toma como una fecha, o se le toma de una fecha de partida el 1 de enero hasta el 5 de marzo. Y son datos que tenemos actuales. Por ejemplo, oficiales, el 50% más feminicidios que en el mismo periodo en el año anterior. Entonces, son datos realmente reveladores, son datos que
nos ayuda a obtener la estadística, pero no solamente, como les explico, oficiales, se pueden obtener estos datos a nivel de la parte civil, sino nosotros tenemos que obtenerlos siempre orientados a la parte militar, ¿no es cierto? En las reuniones tal vez de presupuesto, o en las reuniones tal vez, como les digo, en los informes de gestión, o en su propia gestión, cuando ustedes entregan funciones oficiales. Siempre es recomendable poner un detalle estadístico de cómo ustedes recibieron la función y cómo ustedes entregan la función, independientemente de la función que estén. Por ejemplo, en esta primera diapositiva que hemos considerado con el capitán Albán, es simplemente para hacerles notar, oficiales, lo interrelacionado que está la estadística con las situaciones diarias que nosotros vivimos, en este caso los femicidios, con datos actualizados y toda la información relevante que nosotros podemos obtener. Vamos a verificar otro ejemplo. Por ejemplo, las cifras del paro. A ver, algún oficial que nos pueda dar lectura a la diapositiva, a lo principal, ¿no? Por favor, algún oficial. Listo, mi capitán teniente Moreno. Por favor, oficial, continúe. El paro nacional de cifras, 7 fallecidos, 40 heridos, 15% de las vías cerradas en punto, 1.152 personas detenidas, de las cuales son 97 hombres, 97% de hombres, 3% de mujeres, solo 274 fueron procesados. 1.457 millones de dólares en pérdidas económicas estimadas, 127 periodistas agredidos, 16 medios de comunicación afectados. Gracias, oficial. Estos datos, como les digo, estos datos estadísticos son del último paro nacional. Son datos, como les digo, obtenidos mediante fórmulas estadísticas, mediante procesos estadísticos, y es toda la información que a la larga, con un sinnúmero de datos, nosotros obtenemos, y generalmente es lo que más interesa al final del día, las conclusiones que se tienen de acá. Un dato revelado, por ejemplo, oficiales, 1.457 millones de dólares, imagínense, oficiales, en pérdidas estimadas. ¿Por qué es la palabra estimada? Porque, por ejemplo, cuando no tenemos generalmente una muestra consolidada de datos, es muy difícil decir este valor es certero. Pero en este caso, si nosotros tenemos datos reales y podemos cuantificar toda la información, podríamos ya quitar esa palabra de estimada, especialmente, ¿no? Obviamente aquí no se le puede dar, especialmente en el tema económico, un dato fijo, ¿no? Porque es una aproximación según los datos que se tienen a la mano. Entonces, obviamente, siempre que nosotros manejemos estadísticas oficiales, la palabra estimada va a depender de cómo nosotros estemos manejando la muestra. Si nosotros tenemos una muestra confiable de datos, podríamos obtener datos confiables a su vez. No sé si está claro esa parte, oficiales, como preámbulo de esta diapositiva. Tanto, oficiales, de estas dos diapositivas, tanto la de femicidios del 2022 como en este caso las cifras del paro nacional oficiales, todos siempre me preguntan eso, esto no va en la evaluación, es simplemente para darles a entender la importancia que tiene la estadística dentro del conglomerado nacional y dentro de las actividades que nosotros realizamos diariamente y lo que nosotros verificamos en noticias. Pero siempre hay que verificar, por ejemplo, si ustedes son más precavidos, si ven en esta parte la palabra estimada, ¿no? Eso les menciono porque no se tiene una muestra de datos definida. Pero en este caso, en la parte de acá, ya se elimina esa palabra estimada, ¿no es cierto? 127 periodistas agredidos. ¿Por qué? Porque se tiene una muestra ya fija de datos. Se tiene algo consolidado que no va a cambiar. En cambio, en la muestra de acá, en la muestra económica, es muy complicado llegar a tener. Se lo podría obtener, pero obviamente, imagínense, recabar toda esa información para sacar ese dato es complicado. Por eso se le coloca la palabra estimada de acá. Y si ustedes verifican, en las demás ya no existe esa pequeña palabra, ¿no es cierto? Porque, como les digo, la muestra aquí no se puede, no se la puede verificar de forma cuantitativa, es decir, en valores. Siempre es un aproximado con los datos que nosotros podemos obtener durante este periodo de tiempo que pasó. Ya. No sé si algún oficial tiene alguna inquietud, pregunta sobre esta inducción todavía sobre la estadística. Perfecto. Ya. Bueno, oficiales, entonces continuamos. Como les mencionaba, señores oficiales, la estadística está presente en todos los campos, indirectamente del país y directamente de las actividades que nosotros realizamos. Durante el día de hoy, oficiales, para que ustedes sepan cómo va a estar organizada la clase, el día de hoy vamos a verificar conceptos básicos, como estaba igual la planificación del sílabo, conceptos estadísticos. Todos estos conceptos oficiales
nos van a permitir comprender y dar a entender que nosotros ya vayamos a ejecutar los ejercicios del día de mañana. Entonces, el día de hoy, oficiales, vamos a verificar simplemente lo que son los conceptos estadísticos, vamos a verificar teoría, netamente teoría, vamos a verificar también, esperemos hacer algunos ejercicios al final de la clase, y el día de mañana, netamente ejercicios oficiales. El día del miércoles y el día jueves, solamente ejercicios. Entonces, el día de hoy, oficiales, va a ser solamente verificación de conceptos. Solamente verificación de conceptos. Por tal motivo, si algún oficial tiene alguna inquietud, por favor, levanta la mano en el Zoom y damos contestación a su inquietud de forma inmediata. Vamos a continuar. ¿Habrá algún oficial del paralelo? No les conozco muy bien a los oficiales. ¿Habrá algún oficial del paralelo A que nos pueda dar lectura al primer concepto estadístico? Mira, mi capitán. Teniente Viteri, mi capitán. Ya, entonces, para conceptos básicos. Viernes, oficiales tienen prendido el micrófono, algún oficial. Teniente Viteri. Sí, mi capitán. La lectura de los conceptos básicos. Sí, por favor, continúa, oficial. Perdón, ya le coloco. Conceptos básicos de estadística. Es la ciencia que se encarga de la recolección, ordenamiento, representación, análisis e interpretación de datos generados en una investigación sobre hechos, individuos o grupos de los mismos, para deducir de ello conclusiones precisas o estimaciones futuras. Perfecto, oficial. ¿Qué nos puede decir usted mismo algo rápido que se le venga a la mente, oficial? Mi capitán, que la estadística, el principal objetivo es recopilar toda la información necesaria para ayudar o bien a una persona o una organización, recolectar datos, procesarlos y según eso tomar decisiones para una mejor organización de esa empresa, mi capitán. Perfecto. Como le decía el teniente Viteri, como les digo, esto no es tanto de aprenderse de memoria oficiales, no, mi recomendación es que nunca se aprendan de memoria, sino traten de interpretar y comprender el concepto que se les está diciendo, para que eso les pueda ayudar mejor. Oficiales, partimos siempre que la estadística es una ciencia, como todas las ramas técnicas en este caso, todas son ciencias, ¿por qué? Porque proceden de leyes que les basan y les preceden. En este caso, oficiales, la estadística, lo importante de acá, oficiales, siempre se va a encargar primero de recolección, porque nosotros primero tenemos que recopilar los datos. Es, por ejemplo, como vimos en la diapositiva anterior de los datos del paro, siempre primero se recabó datos, se recabó información para poder procesarlos, ¿no es cierto? Una vez que nosotros recolectamos esos datos, los ordenamos según la necesidad que nosotros tengamos, hacemos una representación, los analizamos y finalmente interpretamos esos datos, que puede ser de hechos, que puede ser de individuos o puede ser de grupo. Y es muy importante, oficiales, de eso, deducir conclusiones, porque no nos sirve de nada, oficiales, simplemente tener resultados si no sacamos conclusiones del tema. Y como ustedes pueden ver al final de esta presentación, de esta diapositiva, precisas o estimaciones futuras, oficiales. Es lo mismo que vimos en esta diapositiva de acá. Si ustedes les pueden ver acá, estimaciones, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener, en este caso, de dos tipos las conclusiones. Pueden ser conclusiones precisas o pueden ser conclusiones o estimaciones futuras. ¿Por qué? Porque dependemos mucho de la recolección de datos. ¿De qué datos nosotros podamos recolectar? Como les digo, cuando nuestra muestra es cerrada, es decir, cuando nuestra muestra está ya totalmente ordenada, representada y analizada, nosotros vamos a tener conclusiones precisas, o sea, conclusiones fijas que no pueden cambiar según esas bases de datos. Pero si no tenemos, siempre es importante, oficiales, que nosotros tengamos presente esta última palabrita, cómo lo verificamos y cómo lo manifiestan ejemplos claros en el país. En ferias económicas estimadas, ¿no es cierto, oficiales? Entonces, en ese aspecto nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a recolectar la información, la vamos a procesar, la vamos a ordenar. Una vez que nosotros ordenemos esta información, que puede ser de hechos, de individuos, puede ser de grupos, tenemos que deducir y de ello sacar conclusiones. En nuestro caso siempre vamos a sacar conclusiones y recomendaciones oficiales para mejorar. Entonces, oficiales, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta como este concepto estadístico. No sé si algún oficial tenga alguna pregunta, alguna inquietud. Tal vez ahí el teniente Tapanta no tiene inquietudes. No, mi capitán, solicito no tengo inquietudes, mi capitán. Perfecto. El teniente Vázquez, que ya se me duerme, Vázquez Marcelo, ¿qué nos puede acotar ahí?
Mi capitán, solicito, buenas tardes. Con respecto a la estadística, nos permite también sacar datos y analizar en vista a lo que está bien o a lo que está mal. Ya puede ser en algún proyecto o ventas o algún dato estadístico que se requiera poner en práctica para mejoras. Gracias, oficial. Como decía el oficial, no nos embarquemos que esto solamente nos va a servir, por ejemplo, generalmente para lo que están estudiando o solamente para el curso. Tratemos de lo poco realmente que se les va a explicar acá. Como les digo, que esto les pueda servir para, inclusive para sus proyectos personales, o si alguien está emprendiendo alguna situación, que lo pueda aplicar, oficiales. Siempre es importante, oficiales, que nosotros partamos de una recolección de datos, de un ordenamiento, de un análisis, para de ello generar conclusiones, oficiales. Eso tengan eso siempre presente. Yo sé que ustedes van a encontrar un montón de libros de estadística y van a encontrar un sinnúmero de conceptos, eso estoy más que seguro. Pero solamente oficiales nosotros nos vamos a embarcar en este tipo de conceptos. Eso que quede claro desde la primera clase, oficiales. Todo lo que se va a ser evaluado para los que están interesados en eso va a ser solamente de los trabajos y solamente en este caso de las presentaciones que vamos a realizar. Entonces, oficiales, ustedes en concepto de estadística van a encontrar un sinnúmero de conceptos, inclusive ya le meten la estadística con integrales, con derivadas, pero como les digo, eso no nos compete a nosotros. Simplemente vamos a verificar lo que está en el sílabus. Mi capitán, Ya. buenas tardes. Cliente Grande Escala le saluda, mi capitán. Mi capitán, Buenas tardes, disculpen, no le copié. A la primera diapositiva, donde eran las No le copié, generalidades. oficial. Ese sería también otro concepto de estadística. Mi capitán, solicito. No sé si me podría repetir la pregunta, oficial. No le copié. Mi capitán, solicito en base a la primera diapositiva, en lo que era generalidades, en donde parte de datos se procesa, se generan las decisiones y se obtiene la información. Antes de esa era esta parte de aquí. Sí, ya le coloqué. Sería también otro concepto de estadística. No. No, o sea, lo que siempre cuando se pone esta parte de generalidades es algo general, es algo para dar una introducción y inducir a cómo se va más o menos, cómo está orientado el tema. Pero obviamente un concepto no se lo puede sacar de una generalidad, ojo. Entonces, en este caso no sería un concepto esto de estadística. Sería algo, una formalidad, una generalidad, en este caso algo general, de lo que se trata la estadística, pero no podemos hablar de un concepto. Ojo, eso que quede claro. Porque si ustedes pueden ver acá, simplemente es algo general. Datos, procesamos, tomamos decisiones y tenemos información, que no corresponde a un concepto. Esto es algo, como les digo, muy global, lo que le estoy indicando en esta primera diapositiva. Siempre vamos a tener claro, inclusive solamente como concepto vamos a manejarnos desde acá, en la parte de conceptos básicos. Nosotros, en nuestro sumario oficiales, tenemos generalidades y conceptos básicos. Entonces, siempre una generalidad no va a ser lo mismo que un concepto. ¿Listo? Eso solo para un tipo de inducción, no más de lo que yo les estaba indicando. Siempre el concepto que vamos a partir, como les digo, y el que vamos a tomar de referencia nosotros, es el de esta diapositiva. No sé si está más claro ahí para la oficial que me preguntó, no recuerdo su nombre. Sí, mi capitán, muchas gracias. Teniente Grande Escarla, les Ya. Simplemente, como les digo, oficiales, es para que ustedes tomen de referencia, ¿no? Simplemente ya cuando entramos a la parte de conceptos son básicamente lo que nosotros tenemos que conocer, o si ustedes quieren decir, no se confundan, porque la parte de generalidad solamente es una inducción del tema, simplemente. Perfecto. Ay, perdón, a ver, oficiales, ¿algún señor otro oficial que nos pueda dar lectura a la siguiente diapositiva? Clasificación de la estadística. Estadística descriptiva. Se enfoca en la recolección, análisis y presentación de un conjunto de datos. Perfecto. Ya vamos a la siguiente, por favor. El mismo oficial, de inferencial. Estadística inferencial utiliza datos de las muestras para obtener conclusiones acerca de cierta población. Ya, perfecto. ¿Qué nos puede hablar usted, mismo oficial, sobre la primera, la descriptiva? Solicito mi cosa describe, o sea, toma los datos superficialmente y saca conclusiones anticipadas, se puede decir. Ya. En este caso,
Oficiales, siempre tenemos que tener en cuenta esos dos tipos de estadística que nosotros vamos a verificar, tanto la estadística descriptiva como la estadística inferencial. ¿Listo? En este caso, oficiales, nosotros tenemos que tener en cuenta que las dos son parte de la estadística, es decir, las dos cumplen la primera concepto, ¿no es cierto? Que es la recolección, ordenamiento, y para ello obtener conclusiones. Simplemente la estadística descriptiva oficiales, la parte aquí clave es de un conjunto de datos, es de un conjunto de datos. Si ustedes pueden ver acá, y la presentación de un conjunto de datos, es decir, de un conglomerado, no solamente de un individuo, de un elemento. ¿Listo? Eso tenemos que tener claro en esta estadística descriptiva. Si ustedes van a verificar, como les mencionaba, van a encontrar millones de conceptos y mejor se van a confundir ustedes. Entonces, oficiales, solo quedemos en esta parte. Lo que a mí me interesa, oficiales, no es tanto que sepan a detalle esos conceptos, pero que sí sepan diferenciar cada estadística. Ustedes, inclusive hay más información en la nube, en la web, que ustedes pueden decir que alguien quiere, ¿cómo podría decir?, profundizar un poco más del tema. Pero para mí, como tutor de la materia, lo que a mí me interesa es que la parte práctica, es decir, los ejercicios estén claros. Entonces, partiendo de eso, estos conceptos que ustedes ven no es conceptos extensos, no simplemente oficiales, son conceptos que ustedes les permita diferenciar y vamos a ver luego cómo podemos aplicar los mismos. Ya a futuro vamos a ver con ejercicios prácticos cómo vamos a interpretar ese tipo de estadística. Partimos de dos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial, ¿no es cierto? En este caso se enfoca en la recolección de un conjunto de datos oficiales. Podemos ver nuestra imagen, es decir, no vamos a hacer elementos o individuos individuales, simplemente vamos a hacer de un conjunto de datos. Vamos con la siguiente, por favor. Estadística inferencial. ¿Alguien que nos ayude a la lectura? Estadística inferencial es aquella que utiliza datos de las muestras para obtener conclusiones acerca de cierta población. Nos da como ejemplo la aprobación del clima laboral de Fuerzas Armadas en la Plaza de Quito. Exactamente. Entonces, como les digo, oficiales, nosotros aquí ya partimos de una población, es decir, de un conjunto que nosotros vamos a verificar. Por ejemplo, ustedes como curso básico son una población. Por ejemplo, son una población del COBAS 47. Si yo quiero sacar una muestra, por ejemplo, podría sacar una muestra, en este caso, de cierta muestra. Hablemos de la sección de infantería. ¿Cuántos son los infantes, por ejemplo, de su promoción? 33, mi capitán. ¿Perdón? 33, mi capitán. Ya, entonces yo con este dato oficiales, con este dato de los infantes, por ejemplo, yo voy a sacar una conclusión referente a la población. ¿Cuál sería la población en este caso oficiales? El COBAS 47. No sé si está más claro esa situación. La inferencial siempre vamos a partir de una población y vamos a trabajar con una muestra. Esa muestra se va a deducir conclusiones referente a la población. Por ejemplo, la población, sigámonos manteniendo, COBAS 47. Vamos a sacar otra muestra, vamos a sacar la sección de ingeniería y la sección de comunicaciones. Y las preguntas o la información que procesemos, tabulemos, recolectemos y sacamos las conclusiones van a inferir directamente a toda la población, que en este caso es el COBAS 47. No es como en el caso anterior que nosotros oficiales cogemos un conjunto de datos y en ese vamos a trabajar. O sea, ese conjunto de datos en ese vamos a trabajar. En este caso no. En inferencial nosotros primero definimos nuestra población. Una vez que nosotros definimos la población, vamos a trabajar con una muestra. Y esta muestra, oficiales, o sea, las conclusiones que saquemos con esta muestra ¿cómo sería? Va a concluirse para toda la población. Creo que está un poco más claro. No sé si algún otro oficial nos puede dar un ejemplo sobre la estadística inferencial, uno en el país, por ejemplo. A ver, de Intepan, a ver, otro ejemplo de la estadística inferencial. Por ejemplo, mi capitán, podría ser que se tomen datos para ver el estado de aceptabilidad del presidente de la República. Por ejemplo, no sé, en una provincia de la costa, en una provincia de la sierra, en una provincia del oriente, y según eso se infiera en el resultado para el país. Exactamente, ¿no es cierto? En este caso la población va a ser el país y en este caso las muestras o la muestra que nosotros tomemos va a ser, en este caso, como mencionó el teniente Pandi, por regiones del país. Es muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, estamos en elecciones, no sé si han escuchado ustedes, en elecciones para presidenciales, se viene la muestra de datos generalmente a boca de urna, que les dicen, ¿no es cierto? Y esas pequeñas muestras nos permiten dar una conclusión, en este caso estimada,
en este caso no sería precisa, sino en este caso estimada para los resultados presidenciales oficiales. Entonces, generalmente vamos a trabajar más con esta estadística inferencial. Es, por ejemplo, cuando ustedes realizan los temas de PIC, ustedes siempre, generalmente, los oficiales se acentúan por este tipo de estadística. ¿Por qué? Porque muchas veces la población que ustedes abarcan para los temas de investigación son muy grandes, entonces ustedes tienen que limitarlo. Entonces lo limitan por muestras y trabajan de esta manera, con una estadística inferencial. En este caso, nosotros le hemos puesto como ejemplo oficiales conocer la aprobación del clima laboral de Fuerzas Armadas, por ejemplo, en la Plaza de Quito. En este caso, oficiales, la población va a ser Fuerzas Armadas, y en este caso la muestra va a ser todo el personal militar que se encuentra en la Plaza de Quito. Es decir, nosotros de nuestra población obtenemos nuestra muestra, aplicamos técnicas de muestreo, y en base a los resultados concluimos para la población. Creo que está claro el tema. No sé si algún oficial tiene alguna pregunta sobre estos dos tipos de estadísticas, tanto la descriptiva como la inferencial. ¿Está claro para los oficiales? Firmes, Sí. mi capitán. Solicito si me podría... No le entendí muy bien lo de la inferencial en relación a la descriptiva. Perfecto. Ya, la inferencial oficial, siempre nosotros partimos de una población. Generalmente en este caso las poblaciones son extensas, son muy grandes, es decir, pongámosle otro ejemplo. A ver, partamos por ejemplo con los alumnos de la Academia de Guerra. Generalmente en la Academia de Guerra por año la población son unos 300 alumnos, por ejemplo. 300 alumnos. De esa población nosotros queremos sacar una conclusión y vamos a tomar una muestra. Por ejemplo, vamos a tomar una muestra de 100 alumnos de todos los cursos para verificar, por ejemplo, la calidad del rancho. Los resultados de esa muestra van a concluirse para toda la población, es decir, para todos los alumnos de la Academia de Guerra. O sea, no se les va a hacer las técnicas de muestreo a todos los oficiales de la Academia de Guerra, sino a cierta parte nomás, a cierta parte. Y esos resultados que obtengamos de esa muestra se va a concluir para toda la población. No sé si el oficial tiene claro ahí lo que es la estadística inferencial. Afirmativo, mi capitán. Y en relación de la otra, de la descriptiva oficiales, en cambio ahí no se aplican técnicas de muestreo, es decir, trabajamos con todo el conjunto de datos, trabajamos con todo el conjunto de individuos, y para eso solamente sería esa conclusión, sería solamente para ese conjunto de datos. Por ejemplo, nosotros queremos sacar una conclusión, vamos a poner el mismo ejemplo del COVAS, vamos a sacar una conclusión, por ejemplo, para los de servicios, trabajamos con todos los de servicios y esas conclusiones, esos resultados que obtengamos del procesamiento de datos, solamente van a incidir o solamente van a servir para los servicios, no para toda la población, porque nunca partimos de una población general, es decir, de todo el conjunto trabajamos para todo el conjunto de forma general. No sé si está claro en esta parte, oficiales. Afirmativo, mi capitán. Muchas gracias. Entonces, de la población solo se toma un conjunto, por así decirlo. Más que todo, más que yo preferiría que la palabra de conjunto, una muestra. Una muestra, simplemente vamos a familiarizarnos con esos términos. En términos de estadísticos oficiales, siempre vamos a partir de la población. El tema, por ejemplo, macro en la estadística inferencial. De eso nosotros vamos a obtener una muestra oficiales. Para obtener la muestra, por ejemplo, hay unas fórmulas, hay un detalle de, ¿cómo les diría? Las técnicas de muestreo para determinar el número de la muestra que podemos obtener. Y con ese número que nosotros obtengamos, nosotros ya podemos aplicar todo lo que queramos analizar de datos y eso va a inferir para la población. Es decir, ese pequeño conjunto de datos va a inferir para toda la población. No sé si está más claro ahí, oficial, Teniente Mejía. Afirmativo, mi capitán. Ya. Muchas gracias. Ya, oficiales. Entonces, como les digo, esto les va a servir igual para sus temas de PIC que van a realizar. Como ustedes van a verificar, tienen que verificar tanto si van a ocupar tanto la estadística descriptiva o si van a ocupar la estadística inferencial oficial. Mi capitán, buenas tardes. Perdón que le interrumpa. Sí, oficial. Necesito una consulta, mi capitán. Claro. Mi capitán, de lo que entiendo, entonces, nosotros primero empezaríamos, ¿no? Lo más adecuado sería empezar por la estadística inferencial para posterior a eso nosotros llegar a lo que es la estadística descriptiva, ¿no? No tanto así, no tanto así. Es como ustedes se adapten. Generalmente
cuando ustedes, esto depende del número de datos que quieran obtener y las conclusiones que quieran sacar, oficiales. No necesariamente tienen que pasar por la descriptiva y luego por la inferencial. Ustedes pueden trabajar con el conjunto de datos que quieran obtener. O sea, aquí nosotros siempre, oficiales, vamos a partir de lo que deseamos obtener. Eso es todo. Siempre vamos a partir de lo que deseamos obtener. Por ejemplo, si su muestra o su población o lo que ustedes van a realizar su investigación es poca, yo me recomiendo que sea por descriptiva porque va a abarcar todo. Pero si es inferencial, oficiales, ya involucra ¿qué? Seleccionar un número, ¿no es cierto? De un macro, que sería la población. O sea, ustedes deben identificar cuál de las dos les sirve para su investigación, para lo que ustedes quieran realizar. No sé si está claro. Simplemente este tipo de estadística se refiere a si vamos a trabajar con una muestra o si vamos a bajar, en este caso, con la población, con el conjunto de datos en su global. Sí, mi capitán. Muchas gracias, mi capitán. Sí, como les mencioné. No, cualquier pregunta, oficiales, créanme que estoy aquí para solucionar y aclarar cualquier duda. Mi intención no es quedarnos tanto en los conceptos, sino que conozcan de forma global. Como ustedes, les repito, ustedes pueden ir a YouTube, pueden bajarse libros de estadística, pueden meterse al Google académico, donde van a encontrar solo libros académicos y van a encontrar una Biblia de conceptos. Pero esa no es la intención, simplemente es tener una referencia y por el poco tiempo irnos a la parte práctica, que realmente es la que a mí más me interesa que quede claro. Ya, continuamos, oficiales. Vamos a la situación de variables. A ver, ¿algún señor oficial que nos pueda dar lectura? Es una característica de una muestra o población de datos que puede adoptar diferentes valores. La información que se obtiene de un estudio estadístico proviene de variables, las mismas que están determinadas con el interés que se tenga sobre los elementos de observación. Se cortó una parte, ¿puede repetir la lectura oficial, por favor? Variable es una característica de una muestra o población de datos que puede adoptar diferentes valores. La información que se obtiene de un estudio estadístico proviene de variables, las mismas que están determinadas con el interés que se tenga sobre los elementos de observación. No sé si el resto de oficiales tienen la misma inquietud, el mismo inconveniente. No, sí le escuchamos bien, mi capitán. Entonces el internet de la academia es el que falla, entonces. Bueno, y oficiales, vamos a dar lectura a la siguiente diapositiva para luego hacer una explicación conjunta de todo esto. Vamos nosotros, una vez de oficiales, tenemos primeramente dos grandes grupos de variables, tanto las variables cualitativas como las variables cuantitativas. Las variables cualitativas, que representan categorías, que representan condiciones, que representan parámetros, y las variables cuantitativas, ¿no? Cuantitativas, si ustedes pueden ver ahí, son numéricas. Las cuantitativas en discretas se dividen en discretas y continuas, y las cualitativas de cualidades, ¿no? Cualidades en nominales y ordinales. Y aquí están algunos verbos que nos permiten entender un poco mejor cuál de esos vamos a ocupar. Por ejemplo, nominales, clasificar; ordinales, jerarquizar; discretas, contar; y continuas, venir oficiales. Entonces, vamos primero partiendo de esta clasificación de las variables. Vamos partiendo de estas variables de las cuales nosotros vamos a partir. Ya. Simplemente, oficiales, lo que son las variables son los datos en sí, lo que nosotros vamos a trabajar. Nosotros, como podemos ver, que ustedes pudieron verificar en la parte primera de acá, ¿no es cierto? Es una recolección, ordenamiento, representación, análisis y ampliación de datos, ¿no es cierto? Con lo que nosotros vamos a trabajar. En este caso nos está diciendo ya cómo vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con variables, que simplemente son características de nuestra población de datos que pueden adoptar diferentes valores, que pueden adoptar diferentes cualidades, características, rasgos, que nosotros nos va a permitir procesar los datos. Como ustedes pueden ver, de todo estudio estadístico, cualquiera que nosotros realicemos, sea ya numérico, sea tal vez solo de cualidades, va a provenir siempre de valores.
siempre de valores. ¿Y de qué va a depender estas variables oficiales? Va a depender del interés que nosotros, va a depender del interés que nosotros necesitemos oficiales obtener ese estudio estadístico. Eso es todo. O sea, estas variables, su característica va a depender siempre oficiales de lo que nosotros queramos concluir al final de la investigación. En este caso, oficiales, nosotros tenemos aquí estas categorías. Ojo, vamos a dividirle siempre en dos grandes grupos, cualitativas y cuantitativas. Siempre tratemos de trabajar las oficiales en forma plural. Vamos a trabajar en forma plural. Nominales, no le pongamos nominal, vamos a trabajar siempre nominales, ordinales, discretas y continuas. No le trabajemos, por ejemplo, en forma singular, por ejemplo, discreta. No le trabajemos aquí ordinal, sino ordinales. ¿Por qué no les vamos a trabajar oficiales en singular? Porque nosotros siempre vamos a dejarlo con un conjunto de datos. Y generalmente el conjunto de datos siempre lo vamos a trabajar en plural. Entonces, la primera recomendación en cuanto a la clasificación de las variables. Siempre lo vamos a trabajar en forma plural oficiales. No sé, oficiales, si algún oficial me puede ayudar dando lectura a las variables cualitativas. El teniente Benítez Marco, por favor, apóyenos con la lectura de las variables cualitativas. Buenas tardes, señor oficial, buenas tardes. Las variables cualitativas, barrio donde se haya ubicada, tipo de estructura, disponibilidad de garaje, tipo de cubierta, material utilizado en las paredes, disponibilidad de los servicios básicos. Y como cualitativas tenemos nominales, clasificar, ordinales y jerarquizar, mi capitán. A ver. De lectura a las cuantitativas discretas, por favor. Cuantitativas discretas. Número de dormitorios, número de baños, número de pisos, antigüedad de la construcción, mi capitán. Perfecto. Vamos a las cuantitativas continuas, por favor. Área de construcción, área del terreno sobre el que está ubicada, área de patios y jardines exterior, longitud del terreno de la casa, altura de la casa, mi capitán. Ya. Entonces, oficiales, estas son las variables con las que nosotros vamos a trabajar. Vamos a poner ahorita en este momento ejemplos. Vamos a verificar, por ejemplo, oficiales. A ver. Perdón. A ver, oficiales. ¿Alguna oficial que tenga alguna pregunta sobre este diapositiva? Sobre la clasificación de las variables. ¿Está claro, tal vez? No, Miguel, tan solicito una pregunta, teniente Miguel, le saluda. Con respecto ¿Podría al tema de repetir las su nombre? variables, teniente le saluda, Miguel. Ya. Miguel Tan, solicito, se puede definir aquí que las cualitativas parten de la premisa de que son como características o cualidades, ¿no? Pero las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas no tienen mucha diferencia porque en realidad no le veo su característica principal en cada una de estas dos. No logro identificar la diferencia. ¿Cuál sería, mi capitán? Ya, perfecto. Muy bien, oficial. Ya, justamente vamos a ver ejemplos de esto de aquí para que quede clara esta situación. Como bien decía el oficial, las cualitativas oficiales son categóricas, es decir, muestran una cualidad, como su nombre lo dice, una característica, por ejemplo, una particularidad, algún rasgo en especial. Como ustedes pueden verificar acá, aquí tenemos un ejemplo barrio, ¿no es cierto? Ya. Y las cualitativas discretas y las cualitativas continuas oficiales. Si ustedes pueden ver acá, aquí hay unos verbos que nos permiten determinar estas dos cualidades. Tanto las cualidades... Un momentito, oficiales.
Perdón, oficiales. Ya. Como ustedes pueden ver acá, oficiales, tenemos acá unos verbos que nos van a ayudar a verificar. La gran diferencia que se radica entre estas dos variables discretas y continuas, a las que pertenecen las cuantitativas oficiales, es la que una nos permite contar y la otra solamente medir. Y en ese sentido vamos a trabajar, oficiales, nada más. La primera simplemente nos permite contar y la siguiente solamente tienen esa característica de medir. Esa es la diferencia principal que nosotros vamos a trabajar en las variables, tanto discretas como continuas. Por ejemplo, en las cuantitativas discretas, como lo verificamos acá en la presentación oficiales, número de dormitorios, número de baños, número de piso, antigüedad de la construcción, por ejemplo, número de, qué sé yo, número de batallones, número de brigadas, número del personal que trabaja en operaciones, y las cuantitativas oficiales son situaciones que nos permiten medir. Vamos a verificar a continuación los conceptos para que quede un poco más claro. A ver, el técnico Capitán, que me solicito consultó. una situación, mi capitán. O sea, en conclusión, las cuantitativas discretas serían o trabajan con números enteros y las continuas con números enteros y decimales, por así decirlo. Podría ser así si quieren ser más detallistas. Generalmente, ese mito de trabajar solamente con números enteros no podría ser siempre. En este caso, oficiales, podríamos definirlo de esa manera, pero no se va a aplicar siempre para todos los rangos. Porque, por ejemplo, nosotros sí es verdad que un número entero no posee decimales. Pero, por ejemplo, oficial, si, por ejemplo, estamos midiendo, por ejemplo, el patio de su casa y ese mide 26 metros cuadrados, es un número entero, no es un número decimal. Y, por ejemplo, si nosotros queremos contar, por ejemplo, qué sé yo, por oficiales, por ejemplo, queremos contar, por ejemplo, el tanque de combustible, por ejemplo, cuánto se ha gastado. Podemos decir los 3/4 de un tanque de combustible. Estamos ya trabajando con números decimales. Es decir, no se podría jerarquizar a ese punto, no se podría jerarquizar a ese punto con números enteros, porque nosotros podemos trabajar tanto con números enteros, tanto con números decimales. Y yo lo que más quisiera que se marque en esta parte es lo que nosotros podemos contar y nosotros podemos, en este caso, medir, por ejemplo. O sea, eso es lo que quiero que quede claro, y no solo en marcales oficiales, en variables enteras. Ese es el mito que generalmente se trabaja en estadística, y no sé si los de la ESPE trabajarán de esa manera o cómo estarán trabajando ahora. Ese miedo generalmente de aproximar siempre a todo número entero. Generalmente, cuando nosotros queremos unas características específicas o que estamos trabajando en estadística, es importante no descuidar muchas veces los decimales y aproximarlos de buena manera. En estadística oficiales, por ciertos parámetros es recomendable aproximar en ciertos casos y en ciertos no. Pero generalmente cuando nosotros trabajamos con media, con moda y mediana, es preferible, y vamos a verificar los ejemplos, que debemos trabajar con todo el grupo de decimales. Por seguridad, para tener datos más reales, para tener datos que nos permitan obtener conclusiones un poco más exactas en ese tema. Esto yo sé que les queda un poco de dudas oficiales, pero vamos a verificar los conceptos y vamos a ver ejemplos para que esto quede un poco más reforzado y ustedes puedan tener más claro. Pero lo que sí quisiera sacarles de ese mito es que siempre vamos a trabajar con enteros. En estadística oficial nosotros podemos trabajar con cualquier dato que nos presenten, siempre y cuando nosotros podamos procesar ese dato y podamos obtener una conclusión de ese dato. Es verdad que se nos facilita trabajar con números enteros. Estoy de acuerdo, oficiales, pero no siempre vamos a tener esa facilidad. No sé si está solventada la inquietud del oficial, por favor. Afirmativo, mi capitán, muchas gracias. Ya, entonces, como les digo, oficiales, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen llegar para solventarla. Mi intención acá, oficiales, es que ustedes entiendan esos conceptos de la mejor manera para que ustedes puedan proceder con los ejercicios. Generalmente, los ejercicios que vamos a resolver, oficiales, vamos a trabajar con números enteros y vamos a obtener respuestas, van a ustedes a ver en números decimales. Vamos a verlo a futuro eso. Pero bueno, lo que siempre quisiera que quede claro, cualitativas de cualidad, oficiales. Un rasgo, una particularidad, una característica, algo que sea fácil de distinguirlo, lo que nosotros estemos pidiendo. Y cuantitativas oficiales, siempre algo numérico. Dejémoslo así en esos dos conceptos. Como les digo, si ustedes van a verificar más conceptos de esto, van a encontrar un sinnúmero de cosas. Yo lo que quiero que entiendan es la pepa, lo clave.
Entonces, para que no se confundan, porque si mal no recuerdan, algunas presentaciones son muy abultadas, la verdad, y la intención de acá, de este curso, es que ustedes no se les agobie con teoría, sino yo quiero que se entienda más en lo práctico. Entonces, pero obviamente primero tenemos que tener una característica teórica de lo que estamos viendo. ¿Listo, oficiales? No se me estén durmiendo ya. Creo que tengo una voz arrulladora que se me están durmiendo ya. Ya. Si no tienen alguna pregunta, alguna situación, oficiales. Inquietudes, ¿está claro hasta el momento? Bueno, parece que no hay inquietudes. Continuemos, por favor, oficiales. A ver si es que me puede ayudar el teniente Marco Arias dando lectura a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, Alex. La variable cualitativa expresan una característica, categoría, atributo o cualidad. No se miden numéricamente. Ya, denos un ejemplo aparte de los que están aquí, por ejemplo. Póngase usted mismo un ejemplo y denos un ejemplo aquí a los paralelos ahí ve sobre esta variable. No le copio yo, oficial. Tal vez si el resto de oficiales le copian o está mal mi internet mismo. No se le escucha, mi capitán. Solista, amiga, tal vez puede ser en la variable nominal el tipo de género. Tal vez femenino, masculino, hombre o mujer. Exactamente, ¿no es cierto? Si ustedes le pueden ver acá, siempre estas palabritas de aquí, aunque no pareciera que hacen nada, influyen bastante, ¿no es cierto? Estas nos permiten clasificar las nominales y estas jerarquizar oficiales. Siempre tengan presentes esas palabritas para identificar con qué variables nosotros vamos a trabajar. Siempre la palabrita clasificar en las cualitativas y jerarquizar. Si ustedes les pueden ver, está claramente identificado tanto la nominal y la ordinal. A ver, el teniente... Teniente Lara Henry, por favor, denos otro ejemplo, aparte del que está aquí, sobre ordinales, por favor. Capitán, buenas tardes. En el ordinal podría ser qué nivel de conocimientos tiene usted acerca del uso progresivo de la fuerza, y ahí estaría de alto, medio, bajo. Ya, inclusive puede ser el uso progresivo de la fuerza, ¿no es cierto? ¿Cómo lo está aplicando, no es cierto? Porque está clasificando en este caso, perdón, lo está jerarquizando el uso progresivo de la fuerza. Entonces, ya está claro, creo. ¿Alguna pregunta sobre esta situación, oficiales? Creo que quedó un poco más claro de lo que ya lo tenían ciertos oficiales. Vamos a continuar con la siguiente. Con la cuantitativa. Por favor, oficial, a ver, algún otro oficial que no haya participado. Teniente Guerra Francis, por favor. Mi capitán, buenas tardes. Variable cuantitativa. El resultado de la observación o medición es un número. Discretas, continuas. A ver, denos un ejemplo. Le voy a poner la diapositiva anterior para que se pueda ayudar. Ya, en la cuantitativa discretas indicaría el número, digamos, un pelotón, qué cantidad tendría, que serían 30 hombres. Perfecto. ¿Y en la continua? Y cuantitativa, continuas, sería la medida de una habitación. Serían algo más. Desarrollemos. 20 metros. Desarrollemos algo más. ¿Qué más ejemplos nos puede dar a un concepto estadístico? A ver, por ejemplo, con el ejemplo que vimos al principio sobre los femicidios del país, el número de femicidios, ¿en cuál entraría? ¿En la discreta o en la continua? El número de femicidios sería el aproximado, sería en continuo, que era por porcentajes, que era alrededor de un 40%, algo así sería, mi gata. Pero el número de femicidios le menciono.
Si es que si tiene un número específico sería en discreto y si tenemos un estimado sería en continuo. Algo así le comprendo. No tanto en estimado o preciso en este dato, ¿no? O sea, lo que tenemos que tener claro, oficiales, es que alguno se puede contar y el otro se tiene una medición en cambio de ese objeto, por ejemplo. Entonces, eso no tratemos de confundirnos muchas veces, ¿no es cierto? Las discretas, lo que nosotros podemos contar, y los otros, y la situación, lo que nosotros podemos medir. Siempre cuando nosotros medimos, siempre vamos a tener generalmente una unidad de medida, ¿no es cierto? Tenemos una unidad de medida en este caso. Si son metros de construcción, metros cuadrados. Tal vez si estamos midiendo alguna situación en unidades también de volumen, tenemos también metros cúbicos. Entonces, tratemos siempre, oficiales, como les digo, esto vamos a hacer un ejemplo a posterior para que quede más claro estas variables. No me quiero quedar mucho tiempo acá, sino que tengan la idea macro de lo que significa las variables. A ver, vamos a continuar. ¿Alguien alguna pregunta, tal vez, oficiales, hasta esta diapositiva que hemos avanzado? ¿No? ¿Está claro? Perfecto, oficiales. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Medir, por favor, oficiales. Solicito a mi capitán, la teniente Puga, tenía una pregunta. No le vi, a ver, perdón. A ver, sí, ahí le visualizo. Por favor, oficial. Es invisible. Capitán, solicito si podría, por favor, regresar a la anterior diapositiva. ¿Cuál? Tengo una pregunta, mi capitán. No, en las cuantitativas. En las cuantitativas solicito. Cuantitativas. Con respecto a la medida, mi capitán, ¿es solo medida de longitud o también puede ser medida de tiempo? También puede ser medida de tiempo. Todo lo que se pueda medir. Todo lo que se pueda. Por ejemplo, ustedes en tiempo, por ejemplo, el tiempo que ustedes hacen en el test de Cooper, por ejemplo. Sacan una estadística de todos los tiempos y pueden obtener ustedes conclusiones referentes a los tiempos. No sé si estaba más claro, por ejemplo. Generalmente en el test de Cooper hacen desde 10:30 hasta 20, visto yo que hacen. Entonces ahí se puede, son con minutos y esas serían las variables y con esos datos ustedes pueden trabajar. En este caso, si nosotros estamos trabajando con variables continuas que se pueden medir, podríamos poner un ejemplo. El paralelo A, por ejemplo, realiza los siguientes tiempos. Entonces, el teniente X, B, Z realiza, por ejemplo, el primero 11:30, el segundo 12:40. Esas son las variables. Y con esas variables serían los datos que nosotros vamos a procesar y vamos a analizar. Y, por ejemplo, podríamos tener una media que la media del paralelo es por decirles, ¿no? 15:60, por ejemplo, minutos. Y se puede obtener, por ejemplo, datos, la MOD y la mediana y esas situaciones del conjunto de datos. Entonces, en este caso, estamos midiendo el tiempo, tenemos unidades de medida, en este caso serían los minutos, y las variables en este caso serían los tiempos que realizan los oficiales del paralelo A, y las conclusiones son las que nosotros obtengamos según la dispersión de datos que tengamos. No sé si está ahí con respuestas la respuesta a su inquietud, teniente Puga. Sí, mi capitán, más o menos. Pero, por ejemplo, al hablar, digamos, de horas de clases, digamos que las horas de clase de estadística son 4. Entonces, bien en continuos, a pesar de que tu número entero es 4 horas, ¿no es cierto? Es que lo que pasa es que o sea, lo que estoy queriendo entender es que ustedes quieren comprender que para hacer una discreta debemos trabajar con enteros. Y para continuas tienen que ser con decimales. No sé si estoy claro así lo que me quiere decir la teniente Puga. Sí, bueno, es que eso me confundía, mi capitán, pero ahorita que me explicó ya lo entiendo mejor. Gracias. O sea, oficiales, a ver, vamos de nuevo para que no se me confundan. O sea, lo que me decía el teniente, que solamente se puede trabajar con números enteros aquí en las discretas, se puede aplicar para ciertas cosas, pero no se puede englobar y decir todo se puede contar con números enteros. O sea, eso sería ilógico decirles. Ahorita, aquí por el ejemplo, le estamos poniendo aquí para mayor entendimiento, oficiales. Pero si ustedes pueden verificar en las continuas, en el mismo ejemplo, son números enteros. En los dos casos se pueden trabajar con números enteros y decimales, pero obviamente
Cuando se está trabajando aquí con discretas, la mayoría de casos van a ser números enteros y cuando sean medidas, muchas veces se va a utilizar números decimales en este caso. La gran mayoría. Pero no por eso podemos decir que siempre vamos a trabajar. Generalmente sí se va a dar esos casos, generalmente. Y de esa manera nosotros vamos a trabajar aquí en el curso para no confundirles. Ojo, para no confundirles. Pero no, eso no les voy a decir, eso no se puede crear una regla, por ejemplo, sería algo falso yo decirles que solo vamos a trabajar acá. Por facilidad, sí. Por facilidad, sí se lo puede. A ver, alguien que me pueda dar un ejemplo con números decimales, con variables discretas, por ejemplo. A ver, para que quede más claro. A ver, ahí le damos un positivo, ya. El primer positivo de la tarde, para que no se duerma. Alguien Mi que capitán, piense. acerca del ejemplo que... Dice Robalino, mi capitán, el ejemplo que dio mi compañero acerca del pelotón de soldados, ahí estaríamos contando los soldados que serían 30 en un pelotón y podemos medir, digamos, la estatura de Exactamente. cada... O sea, así yo entiendo eso, mi capitán. Exactamente. Es que lo que pasa es que no se quieran confundir oficiales, no se quieran confundir. Nosotros vamos a definir qué queremos trabajar. Por ejemplo, estamos, lo que decía el oficial, si nosotros vamos a medir la estatura, vamos a trabajar con una variable cuantitativa continua. Y listo, vamos a trabajar con eso. Se puede mezclar variables, sí, para obtener datos, sí. Pero en este caso, para no confundirles y que queden claras, solo vamos a trabajar con un tipo de variables en cada ejercicio. Por ejemplo, vamos a trabajar solo con la estatura. Sería una variable cuantitativa continua. Y vamos a trabajar con esos datos y de esas variables vamos a obtener resultados. No sé si está ahí más claro, oficiales. No es que nosotros vamos a trabajar con todas las variables. Se puede hacer, sí, pero realmente sería por el tiempo y por la carga horaria, sería ilógico darles ahorita eso. Solicito una pregunta, Sí, Miguel. claro, oficial. Bueno, tomando el ejemplo de los tiempos obtenidos en el trote, en el test de Cooper, ¿en qué denominación ingresaría, mi capitán? Digamos, por ejemplo, porque también no son decimales, ¿no? Pero no es un número entero. Claro. Ustedes pueden trabajar ahí, por ejemplo, pueden trabajar oficiales en ese aspecto. Es como ustedes quieran trabajar, pueden trabajar en enteros y en decimales. ¿Cómo trabajaría usted a ver, oficial? Usted mismo. No, claro, o sea, no es un número entero el trote, no, digamos, por ejemplo, se hace 14, 30, 15, 15, 55, no son números enteros. Pero ¿cómo Pero trabajaría usted para hacer el entero, por ejemplo? bueno, sería la cantidad de oficiales que sacaron 15, 30 en el test de Cooper, digamos, por ejemplo. Ahí es un número entero, porque hablamos de la cantidad de personas que sacaron esa. Claro, es que ahí usted está trabajando ya con números enteros. Pero si usted se quiere complicar, por ejemplo, ahí, yo, por ejemplo, transformara ese dato y lo hiciera en minutos. Y listo, si es que ya quiero hacer así. Suponte, si es que tienen esos datos. Si tienen ya en fracciones de segundos, ya es diferente, ¿no? Pero yo con lo que les digo es que no quiero ahorita que ustedes se confundan. Eso es lo que yo quiero. Simplemente lo que quiero es que tengan claro el panorama. Porque no les voy a poner tampoco ejercicios así en la prueba, porque imagínense, ahí se me tupen ustedes. Entonces, la intención aquí es que ustedes entiendan la clave de esto. Como les digo, estadística tienen, pero millares de textos, un montón de situaciones, pero lo que yo quiero que queden claro es lo siguiente. Ya. Discretas y continuas. Ya, generalmente vamos a trabajar, en este curso vamos a trabajar con números enteros y continuos con números decimales. Pero ojo, solamente en estos casos vamos a trabajar. No significa que ya a futuro, si ustedes tienen algún otro caso, no les van a poner aquí, por ejemplo, un número decimal y gracias, ya no saben qué hacer. Entonces, oficiales, eso tengan presente, oficiales. ¿Listo? A ver si me quedó pendiente alguien que me dé un ejemplo con discretas en decimales, ya para que quitarles la duda ahí. Por un positivo. A ver, teniente Obando Gabriel y luego la teniente Lomoto Laura. A ver. Necesito una discreta con decimales, podría ser, por ejemplo, en pizzas. Yo tengo 3 pizzas y medio. Estoy contando qué cantidad de pizzas tengo yo.
Bueno, puede ser un ejemplo. Teniente Lomoto. Mi capitán solicito, un ejemplo sería en discretas, por ejemplo, unas 5 personas, ¿cuánto número de hermanos tiene cada persona? Y en continua sería la estatura que tiene los hermanos de estas personas. Sí, eso es lo que ya justamente mencionábamos, pero bueno, yo quería la discreta. Bueno, el teniente Obando me parece que estuvo más acercado a la respuesta correcta. Muy bien, teniente Obando. Ya. Entonces, sí, dígame, oficial. Mi capitán solicito también, ya faltan 10 minutos para el receso. Ya faltan 10 minutos, ya tan rápido. Sí, mi capitán. Déjenme ver lo que nos falta. Falta bastante, oficiales, pero bueno. Bueno, entonces, oficiales, avancemos porque la verdad sí nos falta. La intención mía es empezar a hacer ejercicios ya en este momento. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más. Ya, a ver, oficiales, vamos a avanzar un poquito más. Si es que obviamente tienen alguna inquietud, suspendemos. ¿Listo, oficiales? A ver. Por favor, la teniente Alomoto nos va a ayudar dando lectura, por favor, de la siguiente. Medir. Medir. En el campo de las ciencias exactas es comparar una magnitud con otra, tomada de manera arbitraria como referencia, denominada patrón, y expresar cuántas veces la contiene. Ya, ¿no es cierto? Es simplemente lo que estamos verificando aquí, son conceptos, los principales, ¿no? Referentes a las variables que generalmente más vamos a trabajar. En este caso, las continuas. Ya. Como ustedes saben, el campo de ciencias exactas corresponde, dentro del campo de ciencias exactas son todas las ramas generalmente técnicas, ¿no es cierto? Estadística, cálculo diferencial, cálculo integral y otras situaciones. Entonces, en esta parte es simplemente comparar una magnitud con otra. Y simplemente verificar cuántas veces contiene esa unidad de medida el objeto o la situación que nosotros estemos midiendo. ¿Listo, oficiales? ¿Alguna inquietud de esta primera? No. Sigamos, oficiales. Vamos a inferir, por favor. Siguiente, teniente Robalino Olger, por favor, teniente. Solicito a mi capitán inferir, proyectar en el universo el resultado observado en la muestra. Inferir es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir, a partir de la información empírica proporcionada por una muestra, cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. Ya, perfecto. ¿Qué entiende usted por esto? A ver, oficial, rapidito. Solicito, mi capitán, que de acuerdo a la muestra que yo tenga, puedo yo obtener resultados, mi capitán. Ya, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Alguien más que nos pueda compartir un poco más de lo que se entiende acá? No. Otro oficial, a ver, teniente Maya Calderón Santiago. Mi capitán, solicito inferir, entiendo yo que es aplicar los resultados que tenemos en una muestra a una población más grande y dar como sentado de que esa observación es generalidad para todos. Exactamente, o sea, ustedes siempre cuando vean un concepto traten de verificarlo y lo primero muchas veces que se le venga a la mente en el concepto de inferir, concluir, deducir, o sea, justamente lo que le decía el oficial, ¿no es cierto? Es simplemente proyectar, es simplemente concluir el resultado para la muestra, el resultado para el universo de la muestra analizada, de la muestra concluida, de la muestra revisada, proyectada, analizada. Entonces, eso básicamente nos quiere decir en este concepto de inferir. Muchos de los datos nosotros tenemos que inferir, especialmente en la estadística descriptiva, perdón, en la estadística inferencial, hacia la población en este caso, oficiales. ¿Listo? Vamos, oficiales, con otra inquietud. Vamos con la muestra, con la población y la muestra. A ver, ¿algún otro oficial, por favor, que nos dé lectura? Mi capitán. A ver, vamos a ver, oficial.
Población es el total de elementos que se desea estudiar. Perfecto. Muestra es el conjunto de elementos que fueron seleccionados de la población para ser estudiados. Perfecto. Población estadística y muestra. Deme un ejemplo rapidito de una población y una muestra. Solicito población, en este caso, mi Gaitán, se podría poner como ejemplo el batallón de cadetes y la muestra serían los cadetes de primer curso militar, mi coronel, mi capitán. Perfecto. A ver, otro ejemplo. A ver, otro ejemplo. Teniente Obando Gabriel, otro ejemplo. Solicito, puede ser a nivel mundial, las personas que tienen SIDA y tomar como muestra para hacer el estudio una población puede ser de aquí de Sudamérica. No, eso sería muestra. Afirmativo, como muestra la población de Sudamérica y la población general sería las personas. Perfecto. Vamos a un ejemplo a nivel de Fuerzas Armadas. ¿Algún otro oficial? Un ejemplo a nivel de Fuerzas Armadas. Mi capitán Teniente Camacho Víctor. Un ejemplo sería en el caso de como mis compañeros encuentran las unidades que certifican, ahí se toma sobre la unidad en sí, que vendría a ser la población, una muestra, un personal entre los diferentes grados para poder que rindan las pruebas y así determinar el nivel de efectividad que se encuentra la unidad. Mi capitán, un ejemplo sería, por ejemplo, el arma de infantería y la muestra sería los que son comandos. ¿Sí? Tal vez. Sí, si lo quieren ver así, sí. Simplemente, oficiales, la población es el total de elementos que... El total de elementos que nosotros nos permita sacar conclusiones, la población. Y aparte, muchas veces de lo que nosotros deseamos considerar como población. Por ejemplo, nosotros podríamos considerar como decía, al personal de infantería como población, pero en otro ejemplo, esa podría ser una muestra, por ejemplo, a nivel de Fuerzas Armadas. Si analizamos todo Fuerzas Armadas, podríamos tomar a todos los infantes como una muestra. No necesariamente la población siempre va a ser población o la muestra siempre va a ser muestra. Depende de lo que nosotros queramos obtener, así de simple. O sea, si nosotros queremos obtener en este caso solo alguna conclusión, alguna referencia, alguna característica de la sección de infantería, como decía el último oficial, lo aplicaríamos de esa manera. Es decir, ahí todos los infantes serían la población y la muestra los comandos, por ejemplo, en este caso. Pero no siempre, como les digo, va a ser fijo, es decir, que ya solamente los infantes va a ser siempre población. No, depende, oficiales, de lo que nosotros deseamos obtener. Como ustedes pudieron ver en los ejemplos primeros, sacamos datos de femicidio, sacamos datos del paro. Entonces, muchas veces estos datos debemos siempre tener en claro qué es lo que queremos obtener. No es lo mismo, por ejemplo, obtener datos, por ejemplo, de la población civil, de la población militar. No es lo mismo, por ejemplo, tener datos o conclusiones, por ejemplo, de la sección del personal que está en frontera, por ejemplo, pongamos un ejemplo, queremos saber las necesidades o el bienestar del personal de frontera con las necesidades del personal que se encuentra, por ejemplo, en Quito. Entonces, muchas veces esta población y esta muestra oficiales siempre se va a determinar de acuerdo a lo que nosotros deseamos obtener como conclusión o qué queremos saber, qué queremos concluir, qué queremos analizar. Eso que quede claro. No siempre, como les mencionaba, la población va a ser siempre población, va a depender el caso, va a depender lo que nosotros deseamos obtener. No sé si está claro esta parte, oficiales, que les quede bien claro esta parte de acá. Perfecto, si es que no hay más preguntas, avancemos. Ya, vamos a estas últimas diapositivas antes del receso, oficiales. Hay dos tipos de poblaciones, ojo, importante esto. Rápido y conciso. Finita e infinita. Alguien que me diga el concepto es hasta deducible lo que significa estos dos tipos de poblaciones. Lo que significa la población finita e infinita. Solicito, mi capitán, la población finita es la que nosotros tenemos un valor que podemos comprobar. Tenemos conocimiento de qué cantidad de elementos está en esa muestra, y la infinita es cuando
especulamos qué cantidad hay, por ejemplo, la cantidad, como está en la imagen, de insectos en el mundo. Aproximadamente podemos dar un valor, pero no podemos dar un valor exacto. En cambio, en la finita, nosotros podemos dar un valor exacto. Exactamente, exactamente. O sea, creo que es claro esto, ¿no es cierto? Es obvio, entonces no creo que necesitamos mayor explicaciones. Generalmente nosotros, la recomendación es siempre trabajar con poblaciones finitas, porque nos permite obtener datos más precisos realmente. Si nosotros trabajamos con poblaciones infinitas, los datos van a ser estimados en este caso, partiendo de los ejemplos que hemos visto ya al principio, oficiales. Ya, entonces, oficiales, teniente Pambi, confirme a qué horas se vuelven a conectar. Horas, mi capitán. ¿Perdón? A las 16 horas, mi capitán. Ya, entonces a las 16 horas nos volvemos a conectar, oficiales. Sigan en su reserva.